por un momento a las autoridades de turno y vamos a hablar con quienes postulan en las elecciones del 2026 al más alto cargo de la nación. Y tenemos aquí a uno de ellos, Carlos Spa. Algunos lo recordarán, por supuesto, como conductor de un programa Cuarto Poder, pero en ese entonces tenía otro nombre, ¿no? No, no, sí, Ah, era ya era Cuarto Poder, sí, claro. ya era Cuarto Poder. Y ahora pues ha decidido pasar a la política con un partido que él está entre los fundadores que se llama Sí Creo. Exactamente. Carlos, bueno, me es difícil tratarte de usted, puesto que nos conocemos de épocas del periodismo. ¿En qué cree la gente en el país? Tú estás viajando muchos fines de semana y a regiones del país a tomar el pulso del electorado, a jalar algunos votos, a ver si saltan la valla. ¿En qué cree la gente que en qué cree la gente que tu partido ha considerado que son prioridades del discurso? Muchas gracias, Fernando, primero por la invitación, por el gusto de estar nuevamente aquí en RPP. Yo en alguna época, hace muchos años, tenía la oportunidad de venir aquí también los días sábados para ampliación de noticias, enfoque los sábados, con Denis Vargas, me acuerdo que venía con bastante seguido en aquella época. Así que es un gusto nuevamente estar aquí en Radio Programas. Y nosotros nos conocemos no desde la época del periodismo, nosotros Desde nos la conocemos de la época de universidad, la universidad, de la hace más de católica. 40 años. Así que bueno, nuestra relación también es una relación antigua. Te quiero hacer una pequeña corrección a tu amable introducción. Nosotros no estamos buscando votos para pasar la valla electoral. Nosotros estamos viajando para interpretar el clamor de la gente por un cambio real en el Perú y nuestro objetivo es ganar las elecciones. Y antes de eso, saltar la valla, pues, ¿no? No, mucho más que Está saltar la bien, valla electoral, es van las ambiciones. ganar las elecciones porque queremos interpretar ese sentimiento popular que busca un cambio hacia adelante, un cambio hacia la modernidad, un cambio hacia la prosperidad compartida y estamos convencidos que en las elecciones del próximo año esa posibilidad es una posibilidad real. Claro. Ahora, dentro de los temas que usted ha abordado está el secar el pozo de la corrupción. Entonces, la población debe estar muy interesada en saber cómo poder eliminar justamente este flagelo que afecta a todas las instancias del Estado. ¿Qué propone concretamente para reducir o en todo caso llegar a eliminar la corrupción dentro del aparato estatal? Muchas gracias por la pregunta, César. Es una muy buena pregunta, porque en el Perú en los últimos años se ha venido incrementando las penas y entonces ya no se trata de incrementar más las penas, ni tampoco se trata de inventar más tipos legales. De lo que se trata es que no haya impunidad, porque ¿de qué sirve que haya una pena de 20, 25 años para determinada acción delictiva cuando hay una puerta revolvente y entran por una puerta y salen por la otra? Entonces, para nosotros el tema de secar el pozo de la corrupción significa, en primer lugar, reducir todas las oportunidades de coima que existe y que son propiciadas por el Estado peruano. Todas las autorizaciones, las licencias, los permisos, los privilegios, las exoneraciones, todo ese conglomerado burocrático que se ha venido generando en los últimos 25 años, están diseñados para que sean oportunidades de coima, de extorsión. Y por lo tanto nosotros queremos secar ese pozo de la corrupción, eliminando todas esas oportunidades que hay para que funcionarios del Estado extorsionen a la gente y para que estén cobrando coimas a diestra y siniestra. Y por otra parte, queremos impulsar una gran reforma tributaria, eliminando impuestos antitécnicos, devolviéndole el dinero y poniendo el dinero en el bolsillo de la gente, porque siempre decimos lo mismo. ¿Quién gasta mejor? ¿Un ama de casa o el Estado? Y nosotros estamos convencidos que el ama de casa gasta mucho mejor que el Estado. Entonces hay que devolverle el dinero a las amas de casa, devolverle el dinero a la gente, ¿Cómo? eliminando impuestos antitécnicos, reduciendo ¿Qué impuestos y impuestos? reduciendo tasas tributarias. De esas dos formas estamos convencidos que vamos a reducir la corrupción que es generada desde el Estado. Sí. César estaba preguntando qué impuestos. Y yo amplío la pregunta la respuesta puede tener que ver con ya la manera concreta en que está viendo, sí creo, los problemas actuales.
este gobierno se le está acusando que junto con el Congreso están manejando irresponsablemente la caja fiscal, dando exoneraciones por discriminaciones positivas hacia algún sector que pudiera tener menos merecimientos para ello que para otros. Hemos visto exoneraciones, por ejemplo, hay una. Y pregunto en concreto, ¿cómo la vería si creo? ¿Cómo la ve si creo? Que es un partido liberal y que no cree en el mercantilismo, ¿no? Tal cual. Agroexportadores, un sector que está funcionando muy bien, pero tiene un régimen especial del que tal vez pudiera prescindir y ya valerse por sí mismo sin ayuda del Estado. ¿Qué piensa en ese puntual aspecto? Sí creo. Nosotros estamos nosotros creemos, Fernando, que no debe haber sectores privilegiados, que debe haber una transparencia y una simplificación tributaria. Y entonces cualquier régimen que se le pueda otorgar al sector agroexportador debería aplicársele a cualquier otro sector. O sea, en términos generales lo que nosotros queremos es reducir los impuestos, reducir las cargas tributarias. Nosotros, por ejemplo, estamos planteando zonas económicas especiales, que me alegro mucho porque lo venimos planteando hace 2 años y ya me alegro mucho que están a punto ya de promulgar esa ley. Pero nosotros... Eso sí son regímenes especiales, pues. Eso sí son regímenes especiales. Zonas económicas especiales con 0% de IGB y 0% de impuesto a la renta. Entonces sí creo... Para la exportación. Sí cree en ciertos tratamientos especiales. En las zonas de frontera nosotros estamos... Discriminaciones positivas. Nosotros planteamos esas zonas económicas especiales en la zona de frontera que están abandonadas, pero para la exportación. Pero en el tema del mercado interno buscamos una simplificación tributaria para que no haya regímenes especiales. Ahora, César me estaba preguntando que le dé ejemplos, ¿no? de qué tributos. Así es. Por ejemplo, nosotros lo que planteamos es Señor la... Spa, disculpe que Sí. lo interrumpa. ¿Le parece si esos ejemplos nos los da después de escuchar a nuestros anunciantes, por favor? Con mucho Estamos gusto. conversando con el señor Carlos Spa, precandidato presidencial por el partido Sí Creo. Estamos en Ampliación de Noticias y regresamos en breve. Muchas gracias. Ha quedado una pregunta pendiente sobre los ejemplos de este tema de la reducción de impuestos, que siempre que se pone la palabra impuestos, todos los peruanos de inmediato giramos la cabeza para saber qué va a pasar. ¿Van a subir, van a bajar, los van a eliminar o nos van a crear uno nuevo? ¿Cuáles serían esos ejemplos, señor Spa? Gracias, César. Mira, nosotros planteamos en términos generales una reforma muy importante de la tributación en el Perú para simplificar el sistema tributario y para reducir impuestos. Hay una serie de impuestos antitécnicos, alrededor de 35 impuestos antitécnicos, que tenemos que simplificarlos o eliminarlos. El ITF, por ejemplo, hay que eliminarlo. Ese impuesto fue creado, inventado, con el propósito de evitar el ingreso de capitales de narcotráfico o lavado de activos. Y eso no ha impedido en lo absoluto. Hace una semana veía que un cabecilla del Tren de Aragua tenía varias cuentas bancarias y sin embargo sí ha impedido la bancarización, porque la bancarización en el Perú sigue siendo muy baja. Alrededor del 40% de los peruanos están bancarizados porque, y lo repito siempre, tener el PLIN o tener el YAPE o tener una tarjeta para ir a cobrar un bono del Banco de la Nación, eso no es bancarización. Bancarización es hacer todas tus operaciones o el grueso de tus operaciones a través del... Siendo muy importante la economía y los bolsillos de la gente, y eso tiene que tener un impacto en el electorado, las propuestas que hagan los candidatos. Uno revisa, por ejemplo, encuestas como la de Datum hoy en el comercio y dice que la principal preocupación de la gente, y por lo tanto lo que quiere oír en boca de los candidatos, tiene que ver con seguridad ciudadana, luego con lucha contra la corrupción, que es muy importante, y luego ya como un 9% con economía. Respecto a seguridad ciudadana, ¿en qué crees y creo? Bueno, todo eso es un conjunto, Fernando, ¿no? Entonces, esta reforma de la tributación, que es reducir el Estado para que deje de hostilizar al trabajador honesto, al mototaxista, al comerciante, al transportista, al trabajador honesto, este Estado le aplica la mano dura y al delincuente, al cabecilla de organizaciones criminales, le aplica la mano blandita. Nosotros decimos, el mundo está al revés en el Perú. Tenemos que aplicar la mano blanda al trabajador honesto y la mano dura al cabecilla. Entonces, este tema de la tributación tiene mucho que ver con el tema de la informalidad. El Estado tiene que ser amigo, tiene que facilitar la formalización y no tiene que estar persiguiendo a la gente que día a día trabaja para ganarse el sustento de manera honesta y que representa el 80% de la población económicamente activa en el Perú. Ahora, si tú me preguntas, entonces tiene que haber un presupuesto que esté orientado de esa manera, ¿no? El tema de la seguridad ciudadana, que es el tema principal, de principal preocupación para los peruanos, nosotros tenemos una serie de iniciativas.
algunas de las cuales se las empezamos a plantear hace 1 año y medio y ya están discutiendo en el Congreso, me alegra mucho. Nosotros estamos planteando primero el desarraigo de los cabecillas de organizaciones criminales, desarraigarlos de todo su entorno de complicidad y de secuaces, llevándolos a los de la costa a lo alto de la sierra y a los de la sierra a la costa o la Amazonía. ¿Eso qué implica? Implica vuelos en helicóptero, así como hay vuelos humanitarios. Nosotros vamos a tener vuelos cada 24 o 48 horas para desarraigar inmediatamente a los cabecillas de organizaciones criminales de su entorno delictivo y de sus cómplices dentro del Estado. En segundo lugar, planteamos la creación, la construcción de 6 penales de máxima seguridad. No hay que confundir, un penal de máxima seguridad es para 200, 250 reclusos. ¿El Frontón sería uno de ellos? Nosotros estamos estudiando la posibilidad del Frontón, pero no de manera irresponsable decir que vamos a poner 2.000 presos en el Frontón cuando no hay electricidad, cuando no hay una planta de desechos de residuos sólidos, cuando no hay agua. Entonces hay que hacer un estudio técnico y decir cuál es la viabilidad de poner una cárcel de máxima seguridad en el Frontón, pero para 200 presos. Y en esa cárcel de máxima seguridad no va a haber visitas, porque la visita en el Perú se ha convertido en un derecho. Y la visita es un privilegio. La visita es un privilegio que está supeditada al arrepentimiento, y el arrepentimiento se refleja en el buen comportamiento. Entonces, una persona que se comporta correctamente dentro del penal tiene la posibilidad de recibir visitas. Pero si no se comporta bien, entonces no va a tener ni la posibilidad de las visitas y tampoco va a tener la posibilidad de acogerse a beneficios penitenciarios. ¿Cómo se le puede dar a una persona la libertad? Perdón. ¿Estos penales deberían estar bajo la administración del INPE como es ahora, o usted los cambiaría para que los administre las Fuerzas Armadas o incluso el sector privado? Nosotros lo que estamos planteando es que la privatización de la videovigilancia. Nosotros hemos hecho ya algunos acercamientos acerca de la posibilidad, porque se ha pasado una ley en el Congreso que permite la privatización de las cárceles, pero lamentablemente no existen empresas privadas de reconocido prestigio internacionales que estén dispuestas a asumir la administración o el manejo de las cárceles, porque la inestabilidad que existe en el Perú en relación al Ministerio de Justicia y al Ministerio del Interior, que los cambian una vez al año, una vez al año y medio, esa inseguridad jurídica hace poco posible que empresas realmente importantes, expertas en la administración de las cárceles, vengan a administrar cárceles peruanas con toda la inversión tan grande que se da en las primeras etapas y luego ya el retorno es a larguísimo plazo. Pero sí es posible la privatización de la videovigilancia, de las cámaras de seguridad. Esas van a estar en manos de empresas privadas para que puedan vigilar tanto a los presos como al personal del INPE. Ya. Pasemos a otro tema, política exterior. Y te lo pregunto porque tiene que ver con tu carrera. Tú has trabajado varios años en la Embajada de Estados Unidos, que tiene a varios funcionarios y personal peruano. Es una embajada muy, muy grande. Entonces tienes una relación quizá afectiva con los Estados Unidos, como muchos peruanos. ¿Cómo ves los dilemas por los que tendrá que pasar el Perú cuando decida qué política aplicar respecto a Estados Unidos y China, que es el primer socio comercial? Bueno, yo he tenido la suerte, y te agradezco la pregunta, he tenido la suerte de trabajar muchos años, tanto para organismos internacionales de Naciones Unidas como el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. Por eso es que mi preocupación siempre por la anemia, la desnutrición infantil, son esos temas muy importantes para UNICEF, organismo para el que he trabajado muchos años, y lo mismo para la sección de prensa, educación y cultura de la Embajada de Estados Unidos. Y esta experiencia internacional a mí me ha dejado muy en claro la importancia de lo que significa una comunidad de países que compartan los mismos valores, los valores democráticos. La inmensa mayoría de los peruanos tiene una convicción democrática y creo que en los últimos años hemos aprendido más acerca de lo que significan los peligros de gobiernos autoritarios, gobiernos dictatoriales, gobiernos que no respeten la libertad de expresión, la libertad de prensa. ¿Trump es un gobierno autoritario? Bueno, Trump no es un gobierno autoritario. Trump es un presidente elegido por la mayoría de los estadounidenses. Tiene un estilo, tiene una forma de hacer política que es reflejo de las graves fracturas y de la polarización que se ha venido dando en los Estados Unidos en los últimos años. Yo, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, y eso espero que no se dé en el Perú, que cuando tú ves un medio de comunicación en Estados Unidos como CNN, por ejemplo, es una realidad en Estados Unidos. De repente te pasas a Fox y es otra realidad.
es el activismo periodístico, ¿no? Ya se ha dejado eso que tú y yo siempre hemos creído, la búsqueda de la verdad a través de la contrastación de puntos de vista, de buscar llegar a la verdad preguntándole y indagando a los dos lados de la noticia. Ahora estamos viviendo un activismo político, una polarización terrible, no solamente en Estados Unidos, en otros países en Europa también se está produciendo lo mismo. Están surgiendo corrientes que ya nosotros pensábamos que habían sido superadas a través de la globalización. Estamos viendo la reactivación de conflictos en el mundo que pensábamos que también habían sido superados en Europa, en el Asia. Entonces, frente a todo eso, el Perú se tiene que ubicar, ¿no?, en la posición que le corresponde, defender los intereses y la soberanía nacional peruana, hacer frente, por ejemplo, a la violación del mar peruano, que todos los años es violado por cientos de embarcaciones que vienen a llevarse la pota gigante y que entran y salen del mar como Pedro por su casa, de narcoavionetas que violan el espacio aéreo peruano, que entran y salen llevándose la droga del Perú, en el caso de la minería ilegal, organizaciones transnacionales criminales que están destruyendo, deforestando la Amazonía peruana. En conclusión, su política apuntaría a fortalecer las relaciones con Estados Unidos antes que con China, en conclusión. En conclusión, el Perú está abierto, bajo nuestro gobierno, el Perú va a estar abierto a recibir todas las inversiones de los países del mundo en la medida que respeten la soberanía nacional y en la medida que respeten la legislación nacional y que no pretendan convertir al Perú en una colonia de donde van a extraer materias primas y van a imponer a rajatabla sus posiciones. Entonces, en la medida que respeten la legislación peruana y la soberanía del Perú, entonces todas las inversiones van a ser bienvenidas. Pero si tú me preguntas, mi corazoncito está más cerca de un país que tiene libertad de expresión, que tiene separación de poderes, que su gobierno tiene la legitimidad de haber sido elegido por el pueblo, a un gobierno que está sometido por el Partido Comunista, entonces yo sí te digo que mi corazoncito está de ese lado. Muy bien, señor Espada, le agradecemos su presencia en RPP. Estoy seguro que no va a ser la única vez que vamos a dialogar, porque la contienda electoral todavía tiene mucho camino por delante. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Bueno, siendo las 9:29, César, volvemos con luego de mensajes de otros anunciantes y de titulares en Ampliación de Noticias. Muchas gracias al Carlos Espada, precandidato presidencial de Sí Creo.